Noches, estimados participantes, sean bienvenidos a B-Lawyer. Mi nombre es Camila Moromisato y el día de hoy los estaré acompañando en esta segunda sesión del diplomado de la nueva Ley de Contrataciones Públicas. En esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Gianfranco Ferruso, abogado y árbitro y adjudicador, con un máster en arbitraje internacional en la UNIR de España y con estudios de posgrado en Derecho Civil y Comercial. Además de ello, solución de conflictos y derecho de la construcción. Actualmente él se desempeña como abogado en la sugerencia de asuntos arbitrales de salud, además de ser docente universitario y coordinador académico en el Foro de Derecho y Arbitraje. Su experiencia incluye cargos en la Procuraduría General del Estado, la OCE y diversos estudios jurídicos, destacándose en arbitraje, contrataciones públicas y gestión de proyectos. Para quienes nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, quería hacerles recordar que pueden realizar sus preguntas a lo largo de toda la sesión. El doctor estará encantado de responderlas al final de la misma o cuando él mejor lo crea conveniente. Asimismo, si están interesados en adquirir el certificado que estamos ofreciendo por el diplomado, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales o nuestros canales de WhatsApp. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra más sincera gratitud por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos muy honrados con su presencia y sin más preámbulos, le cedo la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, agradecer en primer lugar a todo el equipo de Biloyer, a Fabián, a Henry, por la deferencia de habernos convocado el día de hoy para tratar acerca de justamente la nueva normativa de contratación pública y a razón justamente del nuevo reglamento que ya se ha emitido a comienzos de año y que ya está próximo a iniciar, a entrar en vigencia. Y en realidad, en general, agradecerles por todo el ahínco académico que le dan a la promoción académica justamente en la comunidad jurídica. El día de hoy se me ha convocado para justamente hablar un tema relacionado a lo que es los procedimientos de selección que se van a ir generando con la nueva normativa. Hay algunos aspectos que sí voy a mencionar porque han tenido modificaciones sustanciales con esta nueva norma y otros aspectos se han venido manteniendo en realidad bastante igual como ya sucedía con la normativa anterior. De hecho, hay algunas figuras jurídicas que en realidad solamente han cambiado de nomen juris y sin perjuicio obviamente de algunas particularidades que vamos a comenzar a exponer el día de hoy en la sesión. Un segundito. Sí. Bien, bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es, uy, perdón, un segundo. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es los denominados procedimientos de selección competitivos, el segundo bloque de estos, haciendo mención a los primeros que entiendo ya han ido tocando en una sesión anterior. Hay un aspecto muy importante aquí, ¿no? Hay una diferenciación en la norma, en la nueva normativa de contratación pública entre procedimientos competitivos, porque también hay supuestos en los cuales se ha establecido la existencia de una no competencia, que son lo que con la normativa anterior serían los casos de contrataciones directas, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo cierto está de que la norma actual ha procedido a crear una nueva categorización del modo en cómo se lleva a cabo los procedimientos de selección y ha unido a tres grandes bloques de estos, que son la licitación pública, el concurso público y las denominadas otras modalidades, que constituyen como tal procedimientos de selección en donde se desarrolla un ambiente de competencia. Es importante esto porque, como vamos a ver un poquito más adelante, en aquellos supuestos en los cuales no se genera competencia, eh, un segundito. En aquellos supuestos en los cuales no se genera competencia, como dice la normativa, hay un tema interesante, ¿no? Porque los procedimientos que no generan competencia, como consecuencia de ello, no pueden ser impugnados ante el Tribunal de Contratación del Estado, lo establece justamente la norma en ese sentido, porque la norma justamente está habilitando la situación en la cual el Tribunal de Contrataciones va a conocer supuestos en donde se genera justamente la competencia para salvaguardar dicha competencia una vez conocidas esas controversias que son puestas en su conocimiento. ¿Ok? Entonces,
para ir revisando. La normativa te establece tres grandes bloques: la licitación pública, el concurso público y las denominadas otras modalidades. Dentro de estas otras modalidades vamos a poder encontrar la compra pública precomercial, la asociación para la innovación, la subasta inversa electrónica, la comparación de precios, el concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. De este grupo que estamos analizando, que es la licitación pública, el concurso público, la subasta inversa electrónica, comparación de precios, concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos, ya existían con la norma 3022.5, que es la que regula la ley de contratación del Estado. La novedad está justamente en la regulación de dos figuras que están vinculados a lo que son los denominados contratos de I más D o I más plus D, que es justamente los que están vinculados a innovación y desarrollo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que en los casos específicos son justamente las modalidades de contratación pública precomercial y la asociación para la innovación. ¿Ok? Ahora, todo este esquema de crear los denominados procedimientos de selección competitivos están dentro de la mecánica y la lógica que promociona la normativa actual 32069 de lo que se conoce como el principio de valor por dinero. Esto es un principio transversal a toda la contratación pública con el nuevo enfoque que se le está dando, porque tiene un enfoque, creo yo, muy interesante. En la norma 3022.5, que es la ley anterior de contratación del Estado, ya hablábamos de principios que justamente buscaban fortalecer, promocionar el uso de la discrecionalidad por parte del funcionario. Claro, está debidamente sustentado a través de gestión por resultados, por ejemplo, que era un principio regulado con la norma 3022.5, que también se ha mantenido con la actual. eh, el tema de calidad por precio, que es un principio que de una u otra forma también ya aparecía inclusive en normativas anteriores, solo que no tenía ese nombre. Y ahora hemos tenido un principio un poco más amplio para poder permitir el modo de cómo entender, conceptualizar y evaluar las actuaciones que tienen que darse dentro de la contratación pública, que es el principio de valor por dinero. El principio de valor por dinero tiene un enfoque muy, muy interesante y creo que cuando comencé a estudiar este tema, me gustó muchísimo los comentarios que hizo un capacitador en el OCE, que era un profesor colombiano que decía que el valor por dinero, la mejor forma de entenderlo es no comprar aquello que es más barato. O sea, eso no es valor por dinero. No es como que yo me compré esto porque era lo más barato. No, sino es lo mejor que pude comprar con los recursos que tenía disponibles en ese momento. Ese es el enfoque que se le da a través del valor por dinero. Lo mejor que puedo contratar, lo mejor que puedo adquirir sobre la base de las limitaciones de recursos que pueda tener en ese momento. Es utilizar el recurso que existe para crear valor, para generar valor en lo que se está comprando. No solamente es, ah, ya es lo más barato, porque muchas veces, como siempre dice ese viejo refrán, lo barato termina saliendo caro. Entonces, el enfoque que se le da a través del principio de valor por dinero tiene un enfoque de poder conseguir la mejor capacidad de calificación de calidad en lo que se está contratando por el precio que se está pagando. Hay que tener presente de que no es un enfoque de, como dicen los españoles, de pesetear, ¿no? O sea, de malbaratar el costo, sino que más bien el costo refleje lo que se está adquiriendo. Es como cuando uno va, por ejemplo, y sabe que hay cosas de mejor calidad y tiene más precio, hay cosas de calidad media y tiene un precio medio, y cosas de baja calidad que tienen bajo precio. Entonces uno es consciente que lo que está adquiriendo está yendo a la par con lo que va a poder pagar y con lo que está pagando en definitiva, ¿no? Entonces, este cúmulo de procedimientos de selección denominados competitivos no deben perder de vista ese enfoque de que cuando se procure generar la situación de competitividad, de competencia, es para que justamente se pueda adquirir lo mejor que se pueda pagar, lo mejor que se pueda pagar, no lo más barato, no lo más básico, no lo más elemental, sino lo mejor que se pueda pagar con los recursos que se posee. Creo que esa es la mejor forma de poder entender este principio transversal a toda la contratación pública moderna con el enfoque que le da la 32069. Ahora bien, los denominados procedimientos de selección competitivos
tienen un esquema interesante en la conceptualización de sus fases. ¿Por qué? Porque como son múltiples tipos, acá estamos viendo, por ejemplo, la licitación, el concurso público y las otras modalidades que engloban cinco tipos de procesos diferentes, como son diferentes, no siempre van a tener las mismas fases, pero tenemos un esquema general, que es el que dicta la norma. Dice que el esquema de las fases está, en primer lugar, en la convocatoria, en segundo lugar, en el registro, en tercer lugar, en los cuestionamientos que se puedan dar a las bases como reglas del procedimiento de selección, que tiene a su vez dos subetapas o dos grandes fases, que son las consultas y observaciones, así como también la integración propia de las bases una vez que se haya resuelto o absuelto las consultas o observaciones. Luego viene la fase de precalificación, que contiene a su vez dos grandes subfases o etapas, que son la precalificación en el sentido estricto y el diálogo competitivo, así como la negociación. Son tres que dictamina la norma. Luego viene la evaluación de ofertas, que consiste justamente en el análisis que se le da desde el punto de vista técnico y económico a la propuesta que ha sido postulada por el postor. Eh, y bueno, dependiendo de los casos, como por ejemplo en aquellos contratos que están vinculados con I más D o plus D, la adjudicación para innovación, justamente es una fase para ese tipo de otras modalidades que establece la norma, y el otorgamiento de la buena pro a la usanza ordinaria, ¿no? Entonces, en general, este es el esquema que te da la norma, pero nuevamente, no es que sea concatenado, no es que uno conlleva al otro necesariamente, no, puede variar, va a cambiar dependiendo en la situación en la que nos encontremos, ya sea de repente una contratación de un procedimiento que tenga la necesidad de generar una precalificación, como de repente no, cambia en los esquemas en lo que respecta a las fases que están regulados en esa situación conforme a norma. O si estamos, por ejemplo, en una contratación de un bien o un servicio ordinario, en comparación de uno que tiene la necesidad o el enfoque de promover el desarrollo tecnológico de algún bien necesario. Entonces, hay que tener presente eso, ¿no? Ese es un esquema general que te da la norma, pero necesita necesariamente particularidades dependiendo el tipo de procedimiento de selección en el cual nos encontremos. ¿Ok? Bien, entonces vamos analizando justamente aquellos supuestos en los cuales eh, eh, en los cuales justamente, por ejemplo, cuando estamos en un esquema en la cual sí se necesita pasar por esta fase de la precalificación, que está en la parte del medio del esquema general que habíamos mencionado, va a haber unas pequeñas subetapas o subfases dentro de la precalificación que son necesarias seguir y observar dependiendo del caso en concreto. La primera parte se va a mantener, va a haber una convocatoria, va a haber un registro, puede haber o no los cuestionamientos que se puedan generar a las bases y luego cuando sea necesario pasar por esa precalificación, hay dos grandes fases. La primera, la fase inicial, que es justamente aquella en la cual se analiza la presentación de los documentos que permitan ser admitido a dicho procedimiento de selección. Como tal, simplemente es saber que se cumple con los requisitos para poder ser postor en esa situación, ver que se está justamente cumpliendo con las características que te pide las bases en ese sentido y proceder justamente a participar en ese procedimiento de selección con precalificación competitiva. Luego viene ya como tal la fase de precalificación en el sentido estricto de las palabras, donde ya se procede a analizar las ofertas definitivas conforme a la norma. Y aquí hay dos grandes subfases, la negociación y el diálogo competitivo, que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Y de ahí el otorgamiento de la buena pro. En cambio, también puede haber otro esquema en la cual de repente se lleva a cabo procedimientos donde no se necesita precalificación. No es necesaria una evaluación previa respecto a las calificaciones o cualificaciones del postor para ver si participa o no. En esos supuestos simplemente se da a cabo la admisión de la oferta, se revisan los requisitos de calificación respecto de la oferta, hay una evaluación del componente técnico de la oferta, así como hay una evaluación del componente económico de la misma, y si todo está ok, se procede a otorgar la buena pro al postor que mejor convenga para los intereses del procedimiento de selección. Entonces, como estamos viendo aquí, a pesar de que la norma te establece un esquema general, también te va estableciendo supuestos específicos dependiendo si sea necesario o no pasar por determinadas fases, principalmente en lo que respecta a los procedimientos de selección competitivos. ¿Ok? Eh, Hay algunos aspectos importantes que también vamos a analizar dentro de cada una de estas fases, pero antes de analizar esas fases, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis
ya que la norma también te dice cuándo es que no se usan o cuándo no es necesario recurrir o pasar por un procedimiento de selección competitivo. Por ende, estamos en una situación no competitiva. Conforme al nomen juris de la norma anterior de la 3022.5, estaríamos en supuestos de contratación directa. La norma ahora le llama procedimientos de selección no competitivos o situaciones no competitivas. Porque justamente, no valga la cacofonía o valga la perogrullada, no se genera competencia. Estamos en un supuesto en el cual se elige al mejor postor, ya sea a dedo, ya sea directamente, porque justamente calza con la necesidad inmediata que se busca satisfacer a través de esa contratación no competitiva, contratación directa. ¿Ok? Los supuestos que te dice la norma, muchos de ellos ya existen en la 3022.5, están la contratación directa en el sentido de que sea una contratación a través de entidades convocantes, o sea, lo que en la norma anterior se denominaba como contratación entre entidades. Yo necesito, por ejemplo, la prestación de un servicio, eh, o necesito de repente la realización o entrega de un bien que yo sé que la otra entidad lo produce y simplemente nos acercamos entre entidades y ya no hay necesidad de convocar. ¿Por qué? Porque no va a haber más entidades del Estado que se encarguen de realizar ese servicio o ese bien que se requiere y tenemos justamente la persona que ya lo puede hacer. Entonces simplemente se procede a contratar directamente con esa entidad, siendo yo una entidad pública. Entonces, ese es uno de los supuestos que te da la normativa. El otro supuesto es la situación de emergencia. Y la situación de emergencia, como también lo hemos podido ver tanto en el reglamento anterior, en el artículo 100 del reglamento de la ley 3022.5, que fue el decreto supremo 034-2018, Economía Finanzas, y con el reglamento actual también de la ley 32069, que es el 9-2025, Economía y Finanzas. Los supuestos sobre los cuales se conceptualiza la existencia de una situación de emergencia que habilita esa contratación no competitiva están de múltiple índole, ¿no? Como situaciones catastróficas, situaciones de pandemia o crisis de emergencia sanitaria, que hemos podido ver, por ejemplo, con muchísima regularidad en los tiempos de la pandemia del COVID-19, entre otros supuestos específicos establecidos allí en la normativa. Entonces, se sigue manteniendo esa regulación y la importancia de que exista una adecuada entendimiento y tramitación de las contrataciones directas en ese sentido. ¿Por qué? Porque lamentablemente la realidad ha demostrado que muchas de las contrataciones que se dieron en tiempos de pandemia no pudieron ser regularizados posteriormente por una cantidad de situaciones anómalas que se dieron a nivel de administración pública. Y eso termina por perjudicar también la utilización de la institución, porque la gente ya, los proveedores, terminan teniéndole miedo a la contratación directa en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando en realidad justamente la opción legislativa que te da la norma es tener una puerta de salida para poder satisfacer una necesidad en emergencia, de urgencia prioritaria, en aquellos supuestos en los cuales de repente llevar un procedimiento de selección competitivo es extenso, es largo y puede afectar justamente la satisfacción de la necesidad inmediata que se tiene. Entonces, hay que tener bastante mesura y cuidado con ello, porque habrá que ver cómo se va desarrollando la casuística con esta nueva normativa, porque seguimos hablando de algunos aspectos que todavía no van a tener todavía su base fáctica para poder analizar, porque todavía estamos en un supuesto de lo que dice meramente la norma. Por ejemplo, todos los procedimientos, como lo vamos a ver un poquito más adelante, necesitan un supuesto para que puedan comenzar a ser utilizados, que es la existencia del Pladicop, porque justamente la norma dice eso, los procedimientos de elección se convocan a través del Pladicop. Y cuando ustedes tuvieron su sesión con la doctora Rivero y comenzaron a evaluar los temas de Pladicop, saben que justamente el Pladicop es un proyecto bastante ambicioso que todavía va a necesitar bastante implementación tecnológica para que pueda ser viable y pueda ser comenzado a utilizar, ¿no? Entonces, pasa lo mismo acá, ¿no? Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando la implementación de la norma una vez que entre en vigencia a través, me imagino, del OCE, porque todavía no tenemos OS. Acuérdense que la nueva norma habla bastante del OS, que es una refundación del OCE que se va a dar junto con algunas modificaciones sustanciales a sus funciones que viene realizando o que en la actualidad o que va a comenzar a realizar con la nueva normativa. Entonces, hay bastante todavía por desarrollar a nivel de normativa, sin perjuicio de que ya tenemos un reglamento bastante extensivo y una norma que ya tiene un tiempo en el mercado y el ordenamiento, ¿no? Otro supuesto que también te establece justamente la normativa está orientado a las situaciones de desabastecimiento. Hay que tener presente que es el desabastecimiento que impida
el correcto funcionamiento, el normal funcionamiento de la entidad, una situación de desabastecimiento inminente que pueda afectar el ejercicio de las funciones que son propias de la institución pública que está convocando por intermedio de un procedimiento de selección no competitivo. Hay que tener presente ello, sin perjuicio de las responsabilidades y los delitos que tienen al lugar, porque justamente, por ejemplo, si fuera una situación de desabastecimiento por una falta u omisión de incorporación de algún requerimiento o necesidad en el plan anual de contrataciones, eso va a tener un responsable necesariamente, porque justamente está conllevando a que se pase, a pesar de que la norma dice que debe utilizarse los procedimientos de selección competitivos, ese es el estándar que promociona la norma, pasar a una situación anómala por una irregularidad va a conllevar justamente a las responsabilidades que dirán al lugar. De ahí también otro supuesto que te dice la norma en la cual vamos a poder contratar directamente, que se han venido manteniendo, dicho sea de paso, estos tipos de excepciones son excepciones que ya existen en este momento con la 3022.5, dicho sea de paso. El proveedor único, que es la única persona que puede realizar ese servicio o entregar ese bien, o el proveedor exclusivo, que es en realidad aquella persona que, si bien es cierto, puede haber más en el mercado, es aquella persona que tiene la patente, o que tiene la autorización, que tiene justamente la exclusividad de la distribución en el mercado, etcétera, etcétera. La norma se ha puesto en ambos supuestos diciendo, ok, solamente él puede prestar el servicio, o de repente habiendo otros, él es el único que tiene la autorización para poder prestar el servicio o vender el bien o ejecutar lo que corresponda conforme a la necesidad que se esté convocando. ¿Ok? Eh, Y luego también la norma te establece supuestos de servicios personalísimos para justamente la ejecución de determinados servicios en los cuales se requiere que el que es convocado sea el que realice justamente la pintura. Estos son los supuestos en los cuales estamos ante una ejecución intuito persona, o sea, sí y solo sí tiene que realizar una determinada persona. Si yo quisiera pintar un mural y estuviera Picasso vivo, yo quisiera que Picasso me lo pinte, no que me lo pinte su asistente. Entonces requiere esa necesidad de que sea solamente esa persona la que ejecute esa prestación, razón por la cual en esos supuestos estamos ante un servicio personalísimo, porque se requiere la necesidad de que sea solamente una determinada persona en específico. Un segundito, por favor. Bien, la norma también se ha puesto supuestos en los cuales podemos pasar o no utilizar procedimientos de selección competitivos cuando se requiere la necesidad de poder contratar la ejecución de un servicio específico en medios de comunicación para publicidad estatal. Eh, Hay que tener presente ese aspecto porque justamente tiene una norma especial que regula en ese sentido y la norma ha procedido a excluir ello en atención a la normativa especial. También la norma te establece supuestos en los cuales cuando es la necesidad de ejecutar una contratación de bienes o servicios con fines de investigación, desarrollo e innovación, puede caber la posibilidad de que te permita utilizar el procedimiento no competitivo cuando justamente no sea aplicable el procedimiento competitivo para los casos, por ejemplo, de los contratos I más D, que vamos a ver un poquito más adelante. Un segundito, por favor. Bien. La norma también ha establecido supuestos en los cuales, por ejemplo, para la adquisición de bienes a través de contratos privados puros o el arrendamiento de determinados bienes inmuebles, también en ese tipo de contratos que escapan de la normativa, también justamente se procede a un procedimiento de selección no competitivo o contratación directa. También se han establecido dos supuestos específicos interesantes que son la asesoría técnica o legal, sea para justamente la defensa de funcionarios o sea para la defensa en general de la institución en cualquier tipo de procedimiento, sea un procedimiento arbitral o sea un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo correspondiente según sea el caso.
La norma también justamente ha establecido otro supuesto que es la continuidad de la ejecución de la prestación de prestaciones que no han sido ejecutadas en un contrato que ha sido resuelto o declarado nulo, pero sí hace una salvedad muy importante, ¿no? Que dice siempre y cuando haya derivado de un procedimiento de selección competitivo. Entonces ahí te dice, oye, si acá se resolvió este contrato, se declaró nulo, podríamos pasar, pero si es que sí o sí derivó, porque si ya siempre fue un procedimiento de contratación directa, no podrías pasar nuevamente en ese sentido, porque ya sería una forma de evadir el uso que te da la norma de los procedimientos competitivos, porque justamente el enfoque que le da la norma es promocionar, impulsar la competencia para lograr los mejores resultados, porque solo a través de la competencia se puede lograr justamente la contratación con valor por dinero. Hay que tener presente ese aspecto. Después también la normativa misma ha establecido los supuestos que ya se utilizaban también con la norma anterior, que está enfocado justamente a los temas de capacitaciones. Eh, Justamente hay momentos en los cuales, si bien es cierto, las instituciones públicas para sus trabajadores, ya sea funcionarios públicos o ya sea servidores, tienen lo que se conoce como el PDP, que es el Plan de Desarrollo del Personal. A veces se necesita justamente la prestación de un servicio específico de capacitación para temas específicos, como por ejemplo los temas vinculados a contratación pública, que es con nueva normativa, ¿no? Entonces, en esos supuestos, se habilita la posibilidad de justamente poder contratar directamente para poder realizar una capacitación y poder capitalizar y generar conocimiento que sirva para el correcto desarrollo de las funciones que tiene un servidor, un funcionario público dentro de una institución. ¿Ok? También supuestos en los cuales justamente si estamos ante una contratación de material o prestación de servicios vinculados a secreto militar o policial en las fuerzas castrenses en general, también corresponde a la contratación directa porque justamente llevarlo a un procedimiento de selección competitivo podría conllevar a que se masifique información que de por sí, por su propia naturaleza, es reservada, confidencial, sensible. Y como estábamos indicando, la normativa establece que en estos tipos de supuestos en los cuales justamente no se ha desarrollado competencia, no se puede impugnar a razón de ir ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, porque justamente lo que busca la normativa es permitir que el tribunal solucione controversias para seguir promocionando, manteniendo, empujando el desarrollo y generación de competencia en favor de las contrataciones públicas. ¿Ok? Entonces, eso sí quisiera dejarlo bien en claro, ya que vamos a comenzar a profundizar un poquito más en los temas relacionados a las fases de los procedimientos de selección competitivos. ¿Por qué explicarlo en negativo? Para saber todo aquello que justamente no va a ingresar dentro del esquema general que te dicta la norma. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay algunas novedades que sí me importa ponerlo aquí a la palestra, porque gran parte del enfoque que le ha dado la norma ya viene de la norma anterior. La nueva norma 32069 ha recogido muchas de las figuras que ya existían en la propia práctica, que viene de no solamente la 302.5, sino inclusive de procedimientos anteriores. Ha habido uno que otro cambio de nomen juris, ha habido uno que otro cambio de entendimiento en el modo de cómo se debe desarrollar la figura, pero en sustancia muchas de esas instituciones y reglas ya vienen de esquemas anteriores. Entonces, vamos a hacer solamente algunas precisiones eh, específicas en determinadas fases que creo yo que se han traído una innovación conforme a la propia norma actual. En el caso de lo que es el registro, la fase del registro que te establece la normativa actual, como les había indicado, todas las actuaciones que hemos explicado, todos los tipos de procedimientos de selección competitivos que hemos explicado, la norma establece que tienen que ser llevados a cabo dentro del Pladicop, porque el Pladicop es justamente una plataforma que va a ser superior al SEACE, no es la evolución del SEACE, es superior al SEACE. ¿Por qué? Porque justamente está permitiendo que se puedan llevar a cabo dentro de la misma transacciones, desarrollo de acciones por intermedio de la misma. Si bien es cierto, el SEACE en este momento sí tiene algunas de esas funcionalidades, como por ejemplo colgar las ofertas y todo ello. El proyecto del Predicom es mucho más ambicioso en ese sentido. Veremos cómo se va a ir desarrollando en la práctica y del día a día, ¿no? Pero lo cierto está de que la norma dice el procedimiento o la fase de registro va a ser obviamente por el Predicom para efectos de transparencia y habla justamente de tres grandes registros que me gustaría comentar el día de hoy. La norma habla de que en determinados momentos puede ser que se convoque un procedimiento de selección competitivo con una lista abierta. ¿Qué significa esto?
significa de que es una lista en la cual cualquier tipo de postor puede presentarse a dicho procedimiento de selección. No se necesita ningún tipo de revisión o aprobación previa, simplemente cualquier postor que esté interesado en conllevar a su procedimiento de selección y como consecuencia de ello competir, se presenta y entra en igualdad de armas con cualquier tipo de persona. La norma también habla de un supuesto de lista abierta con invitación y luego habla también de una lista cerrada. La diferencia está justamente en que en una lista abierta con invitación sí permite de que pueda participar cualquier persona, ojo, cualquier persona, pero también establece supuestos en los cuales la institución, el convocante, puede de considerarlo obviamente importante, necesario para efectos de promover la competencia y lograr mejores resultados a través de ese procedimiento competitivo, convocar a proveedores para que puedan participar. De repente necesito la ejecución de un determinado servicio o de repente la ejecución de una determinada obra, por ejemplo, y sabemos que de repente son muy pocos especialistas en temas, no sé, de puentes, por ejemplo. Y el proveedor que tiene de repente la capacidad de poder hacer con la mejor capacidad o el mejor reconocimiento en el mercado no participó por N más razones. De repente nunca se dio cuenta, nunca conoció, o de repente no le fue atractivo. Vete a saber, ¿no? Entonces, yo como institución pública puedo convocarlo y decirle, oye, por atención a tus cualidades en el mercado, te invito a pujar. No significa de que el mero hecho de que yo te esté invitando ya tú vas a ser el adjudicador de la buena pro. No, tú entras a competir en igualdad de condiciones con todos los demás. Pero no sé si te has dado cuenta, pero me gustaría que vengas a competir acá. Eso es en sustancia lo que dice la nueva normativa cuando habla justamente de los registros mediante lista abierta con invitación. En cambio, una lista cerrada es todo lo contrario. Solamente pueden entrar a convocar, a participar postores que han sido justamente invitados para tres efectos. No se admite cualquier incorporación, solamente participan aquellos que han sido directamente convocados, obviamente sobre la base de sus cualificaciones, cualidades y aspectos que resalzan esa diferenciación que te da la norma. Ahora bien, pasa lo mismo, ¿no? El mero hecho de que sea una lista cerrada no significa de que no se promocione la competencia. Tiene que haber más de un postor, definitivamente, si no ya sería ya un direccionamiento para una contratación, tiene que haber más de un postor para que justamente pueda existir la competencia correspondiente. Ahora, vamos a ir viendo ya en la práctica qué tanto se va a ejecutar o no este aspecto que te da la normativa, ¿no? Porque si bien es cierto, la norma promueve justamente de dotarle de mayores herramientas para la toma de decisión por parte del servidor o funcionario público, lo cierto está de que en el Perú tenemos una fuerte cultura de la persecución, tipo cacería de brujas muchas veces por parte de la Contraloría, ¿no? Entonces, a veces eso conlleva a que muchos funcionarios no quieran tomar una decisión, estén buscando que lo dictamine un tercero, como cuando pasa mucho en los arbitrajes, por no ganarse problemas con la Contraloría o los componentes del Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, la normativa actual igual no dice de que no va a tener responsabilidad, claro que sí, todo funcionario, todo servidor tiene responsabilidad por las acciones que toma, pero si tiene cómo acreditar que justamente es la mejor opción tomar esa acción, esa determinación como servidor o funcionario público, la normativa lo busca cuidar en ese sentido. Esperemos ver cómo es que eso se termina por viabilizar en la práctica y cómo es que permite de repente un cambio en el esquema de supervisión y control y no solamente fiscalización y persecución, como a veces, muchas veces se da en el día a día, en contrataciones públicas y gestión pública en general. Después, ok, esto ya lo hemos comentado, esto también, ya, eso sí. Otro aspecto importante que me gustaría también traer a la palestra, porque lo demás ya como que está en la norma como les había indicado, no es que no exista una regulación, simplemente ya es un esquema bastante conocido ya que viene de una experiencia adquirida con normativas o regulaciones que ya existían justamente con la ley anterior, la 3022/5, inclusive con el decreto legislativo 1017. Vamos a ir viendo algunos aspectos que sí son novedades de esta norma, ¿no? Por ejemplo,
Dentro de la fase de negociación y diálogo competitivo, que son justamente subetapas o subfases que forman parte de lo que es la precalificación, que habíamos comentado en el esquema general, la precalificación, el diálogo competitivo, la negociación. Allí justamente la normativa da algunos aspectos que creo yo muy importantes a traer presente para la sesión del día de hoy. ¿Ok? Uno de ellos está justamente en lo relacionado a la negociación como una subfase o subetapa dentro de la precalificación. Con la negociación lo que se hace es justamente participar mediante una oferta preliminar. No es la oferta definitiva, no es la oferta final, es una oferta preliminar para ir conociendo las necesidades que se busca satisfacer, ¿no? Y se va dando a través de rondas. Eso es un aspecto muy interesante porque, claro, puede ser una sola o pueden ser varias. La normativa se ha puesto en ambos supuestos, ¿no? También pasa lo mismo con el diálogo competitivo, dicho sea de paso. Vamos a ver justamente dónde está la diferenciación. Y la norma ha indicado que justamente el fin de utilizar ese tipo de figura de rondas de negociaciones con una oferta preliminar está orientado a que se pueda mejorar el contenido de las ofertas definitivas. Cuando estamos ahí reunidos entre todos los postores, es justamente para saber cómo se puede ir mejorando no solamente el requerimiento que se va a convocar, sino también el modo en cómo yo voy a postular mi mejor oferta porque quiero asirme, quiero conseguir el otorgamiento de esa buena pro. Entonces, la norma dice, justamente es una oportunidad que se crea para que no solamente se dé competencia en el sentido de que comience la puja y ver el tema del precio o ver el tema de la calidad en el servicio o el bien, sino justamente también ver cómo se mejora desde el origen la convocatoria de dicha oferta, ¿no? La norma misma establece supuestos en los cuales dice que no se va a poder negociar aspectos relacionados a factores de evaluación ni tampoco condiciones mínimas que deben ser satisfechas porque han sido establecidas en las bases del procedimiento de selección como no negociables. Es un aspecto muy importante, ¿no? O sea, la norma te puede decir, este es mi coto vedado y esto sí no lo puedo cambiar, lo demás podríamos negociarlo para efecto de ver si podemos mejorar o no el requerimiento, la necesidad es satisfecha de un mejor modo y ustedes pueden también justamente dar una oferta que sea mucho más satisfactoria para los intereses que busca la institución que convoca. ¿Ok? Eh, eh, También te establece la normativa que en ese tipo de supuestos, justamente Contraloría puede participar a través de vedurías. En ambos supuestos, en realidad, también, si bien eso no lo dice de repente expresamente en el diálogo competitivo, en realidad la Contraloría, como miembro integrante del Sistema Nacional de Control, te da varias prerrogativas que te permiten participar a efectos de conocer cómo se viene desarrollando un determinado procedimiento de selección, más aún en uno del tipo competitivo, ¿no? Y luego también tenemos la fase de diálogo competitivo. Es un aspecto muy importante, ¿no? Porque la normativa te da supuestos en los cuales dice que lo que se busca es, a través de rondas de diálogo, identificar y mejorar situaciones idóneas para satisfacer necesidades de la entidad contratante, para lo cual obviamente tiene que haber un mínimo de más de dos, si no, no tendría sentido. No habría la posibilidad de generarse un diálogo, sería un cirunloquio en todo caso, ¿no? Y justamente está orientado para poder obtener un requerimiento definitivo sobre la base de la necesidad que la institución quiere satisfacer, pero que de repente no puede viabilizarlo del mejor modo. Entonces recurre justamente a través de los postores para que ellos puedan evaluar qué tanto se puede ofertar para mejorar dicho requerimiento y pueda satisfacerse de la mejor manera esa necesidad. ¿Ok? El enfoque está orientado con el diálogo competitivo de poder promocionar el efecto de lograr un requerimiento definitivo que va a ser materia del procedimiento de selección. Y esto puede conllevar a que justamente se genere una buena y sana competencia a efectos de que se pueda promocionar de mejor manera el esquema competitivo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿No? Porque muchas veces cuando uno es consciente que de repente el otro está mejorando su oferta, también procede a mejorar la suya porque quiere hacerse del procedimiento de selección. Entonces, en esos supuestos es necesario que justamente a través de la expertise y conocimiento de los proveedores que buscan satisfacer su necesidad, prestando un servicio o entregando un bien o ejecutando una obra que satisface necesidades generales, hay un aspecto importante a tener presente que es justamente lo relacionado a que cuando estamos en un procedimiento de diálogo competitivo, se busca mejorar las condiciones en las cuales se va a llevar a crear el requerimiento definitivo a través de la participación activa de los postores. Ahora bien, un aspecto importante que te da la norma está relacionado a que
el postor que participa directamente en este diálogo competitivo, obviamente va a necesitar siempre su anuencia si es que quiere existir un tipo de revelación de la información que ha sido materia de diálogo competitivo, porque si no, en sustancia, el diálogo se va a mantener únicamente entre el proveedor que está mejorando su oferta, a efectos de mejorar también el requerimiento que va a ofertar para satisfacer la necesidad y la entidad. En cambio, si el otro postor dice, no, yo no tengo problema, no tengo ningún tipo de temor o miedo de que se conozca el alcance o las condiciones de mi oferta, y a pesar de que estamos en una oferta preliminar, o ya sea de repente a efecto de poder conceptualizar mejor el requerimiento que tiene la entidad, la norma dice, tienes que dar el consentimiento para que se conozca esa información. Si no, esa información se sigue manteniendo en reserva confidencial entre el postor y la institución convocante. ¿Ok? Es importante tener presente ello. Porque si no, también puede caber el hecho de que de repente yo mejoro mi oferta y estoy limitado a no más, no puedo hacer más, no me da la capacidad económica o de gestión del negocio para poder mejorarla, y de repente el otro que tiene una espalda financiera mucho más fuerte, mucho más aguerrida, o unas tácticas más agresivas dentro del mercado, me puede válidamente ganar así, sin mucho esfuerzo. Entonces, por eso que justamente los que participan en el diálogo competitivo necesitan dar su anuencia para que pueda conocerse esas condiciones. Si no, queda en confidencialidad entre la institución convocante y el mismo postor. ¿Ok? Eh, Muy bien. Y ya para ir entrando a lo que son justamente los procedimientos de selección, que forman parte de este bloque de procedimientos competitivos, tenemos tres grandes procesos. La licitación pública está orientada para bienes y servicios. El concurso público, que está orientado para servicios específicos, también para algunos generales, pero algunos también específicos, como lo vamos a ver un poquito más a continuación. eh, y las modalidades diferenciadas, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Ya? La licitación pública es el procedimiento de selección que tiene mucha data en lo que respecta al modo de su entendimiento y desarrollo en el Perú. Hay que tener presente ello. Licitación pública viene inclusive desde la primera normativa de contrataciones del Estado, cuando se creó justamente la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el 97. Es un procedimiento que ya tiene bastante raigambre en esta práctica nacional. ¿Ok? Igual que el concurso público, dicho sea de paso, son bastante antiguos en ese sentido. Pero la norma ha venido generando una serie de diferenciación, la nueva norma, quiero decir, una serie de diferenciaciones dentro del procedimiento de licitación pública, que lo ha desarrollado de bastante buena manera en el reglamento, a efectos de poder justamente crear situaciones en las cuales se pueda utilizar este esquema de contratación de la licitación pública con las necesidades específicas que se requiere para un determinado supuesto. Pues por eso que la norma habla en la actualidad de licitaciones públicas para bienes generales, para bienes especializados, un procedimiento abreviado para justamente bienes, un procedimiento de licitación específico para obras, un procedimiento específico para obras que requieren justamente una precalificación de los postores, que ya habíamos conversado, un procedimiento abreviado para las mismas, un procedimiento que contenga el diálogo competitivo que habíamos indicado hace unos breves instantes, o uno que contenga, en el caso de las obras, con negociación, justamente para poder mejorar las ofertas a efectos de que se pueda satisfacer de mejor medida esa necesidad de construir que se tiene. Otras que están justamente a través de los mecanismos diferenciados de adquisición, los denominados MDA, que son justamente específicamente para temas de salud, como dicta la normativa, ¿no? Esos también son los temas que vieron con la doctora Rivero en su sesión anterior. Entonces, es un aspecto bien importante eso, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos el esquema general, eh, que es el que habíamos indicado hace breves momentos, la norma también te da supuestos específicos que van a conllevar a que estas fases vayan cambiando, vayan reduciendo su tiempo o vayan simplemente saliendo del esquema general a efectos de que se pueda crear una situación de mejor competencia en ese sentido, ¿no? Y aquí hay que ver, vamos a tener que esperar definitivamente a la casuística para saber cómo viene funcionando, ¿no? Cómo va a funcionar. Porque ya, si bien es cierto, antes tú podías revisar, por ejemplo, ¿no? Con la 3022.5 tu, tu,
tu cuadrito de topes, ya con el cuadrito de topes que te se emitía el OCE, ya podías determinar, ya, perfecto, por el tope, por la materia, por lo que estamos requiriendo, sabemos que va a ser justamente un concurso público, un procedimiento de selección de adjudicación simplificada, una licitación pública, etcétera, etcétera. Ahora la norma no, la norma se ha puesto un poco más compleja en ese sentido, a razón de que también se está promocionando temas más específicos, más especiales. Ahora el especialista en contratación pública de verdad va a tener que demostrar especialidad en ese sentido, porque justamente la norma se ha puesto en supuestos amplios de esquemas o microesquemas diferenciados, como los que estamos viendo en este momento en la pantalla. Entonces, va a haber muchísimo por hacer con la nueva normativa en contrataciones públicas y que también va a conllevar, lamentablemente es así, ¿no? Cuando una norma comienza a acentuarse en la práctica ordinaria, tiende a generar muchísimas controversias. Entonces, definitivamente, eh, no es por desearle un mal panorama a la norma, pero hay que ser conscientes de que al menos hasta que termine de adecuar en la psiquis y el pensamiento del funcionario público que participa con estos esquemas, definitivamente se van a generar muchas controversias que van a tener que ser resueltas con los esquemas o los mecanismos que te da la normativa en ese sentido. De ahí también el concurso público es, como les había indicado, otro procedimiento de selección con bastante arraigambre en su utilización dentro del ordenamiento jurídico peruano, más aún en tema de contratación pública. En la normativa también estableció supuestos interesantes, como por ejemplo el concurso público que se va a utilizar para la contratación de servicios en general, para los temas específicos de consultoría y servicios de mantenimiento viales. La normativa, de hecho, es un aspecto muy importante tener presente con la nueva norma, ¿no? La nueva norma promociona mucho las obras públicas y eso me parece un aspecto loable, porque justamente lo que busca es que no se paralicen, que no se puedan entrancar, que justamente puedan ser ejecutadas de la mejor manera posible a efectos de que se pueda satisfacer la necesidad última que persigue la ejecución de una obra, que es, por ejemplo, reducir la brecha de infraestructura o crear un mejor un sistema en la cual se pueda dar una prestación adecuada de un determinado servicio o satisfacer una necesidad general de una población, por ejemplo, en los temas de acceso a salud, cuando se crea un hospital, por ejemplo, ¿no? Entre otros aspectos. Entonces, la norma se ha puesto en ese supuesto en la cual dice, oye, hay esquemas que podrán estar de repente dentro del enfoque general, pero que como tal no siempre están adecuados al mismo esquema. Entonces, tiene que analizarse caso por caso. Es por eso que también en temas de concurso público, la norma misma habla, desarrolla aspectos de servicios generales, consultorías para temas de mantenimiento vial, y como habíamos indicado, ¿no? La norma promociona bastante esos aspectos porque inclusive indica que los temas relacionados a temas viales o temas de saneamiento tampoco puede ser materia de determinadas acciones, como por ejemplo el- una vía cautelar, que pues lo van a ver un poquito más adelante cuando procedan a analizar los temas relacionados a contratación pública con este nuevo esquema, ¿no? También habla acerca de un procedimiento de abreviado, que es justamente acotar más el tiempo y las fases que se van a seguir para la ejecución, con precalificación, con la existencia de diálogo competitivo y abreviado para los temas de justamente expertos o gente de proyecto, ¿no? Esto es un aspecto bien importante. ¿Por qué? Porque va justamente con lo que hemos indicado, ¿no? Para la contratación de servicios especializados, sin perjuicio de también los servicios generales que se pueden desarrollar en el día a día, ¿no? Entonces, la norma allí ha sido bastante promotora en ese sentido de poder crear ambientes de justamente mejor competencia para poder satisfacer necesidades a través de los esquemas que estamos conversando, todos de los cuales ya hemos analizado en este momento. Y luego viene ya un esquema bastante innovador, ya bastante innovador creo yo en ese sentido, porque justamente sería lo que se conoce como las modalidades diferenciadas. De estas modalidades diferenciadas ya tenemos algunos que ya existían, ya forman parte también de nuestra práctica, ya existían en la 3022.5, como es la subasta inversa electrónica para bienes y servicios comunes que poseen ficha técnica, un tema que ya lo vieron también con la doctora Rivero en su exposición. eh, los temas de comparación de precios que se usa para justamente bienes y servicios que pueden ser estandarizados, que tienen un listado especial como tal, no es cualquier cosa que se puede convocar con este esquema, tiene que haber un control, y el control lo desarrolla también el OS,
con la participación de Peor Compras según corresponda. Y luego también viene el esquema del concurso de proyectos arquitectónicos y urbanísticos para consultorías de obras específicas en diseño o para formulación y diseño en temas de paisajística urbana y arquitectura, que es un aspecto también interesante que ya viene dando la norma actual, la 32069, pero que también venía desarrollado de manera más o menos en la norma anterior, ¿no? Porque la norma anterior también hablaba justamente de ese tipo de procedimientos en especial dentro del reglamento que lo regulaba por separado. Ahora con más fuerza está entrando. ¿Por qué? Porque la norma se ha dado cuenta, la nueva norma se ha dado cuenta de que hay momentos en los cuales requiere justamente la contratación de un servicio específico para poder lograr de que la institución que se está ejecutando, por ejemplo, si fuera una obra, un hospital, un colegio, no sea solamente un mero cuatro paredes y un techo, ¿no? Sino que sea algo que sea agradable para el usuario, ¿no? Hay un enfoque de lo que se conoce como experiencia de usuario que va a permitir justamente de que se dé valor también a los enfoques arquitectónicos y urbanísticos a nivel de paisajística, a nivel de ciudades verdes, a nivel de ecología, economía ecológica o economía circular, según sea el caso. Entonces, las normas se ponen en supuestos mucho más amplios en ese sentido, pero también se ponen otros supuestos completamente innovadores, completamente disruptivos, completamente nuevos, y ahí tendremos que ver cómo se va a desarrollar también en la práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, la norma habla de las compras públicas precomerciales y de la Asociación para la Innovación, ¿no? Y aquí viene un esquema bien interesante, ¿no? Porque, como les decía, estos esquemas se utilizan para aquellos contratos que son de innovación y desarrollo tecnológico, I plus D o I más D, que también son un enfoque que en realidad se promociona bastante con la nueva normativa, ¿no? No solamente para los temas de salud, sino para también los temas relacionados a la adquisición de bienes de innovación, ¿no? Innovación tecnológica. Este tipo de esquema se puede utilizar para los contratos I+D que ya habíamos indicado, pero también justamente para la adquisición de prototipos, por ejemplo, ¿no? Entonces, o para la adquisición y prestación de servicios de primeras pruebas dentro de un esquema que pueda estar de repente en su primera fase, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos implementando una plataforma como por ejemplo el Platicop, si viene realizando la ejecución de esa prestación, pero de repente en algún momento determinado se requiere de repente la realización de pruebas específicas para ver si se incorpora o no determinadas funcionalidades que van yendo en el camino. Porque justamente, por ejemplo, de, los proyectos de implementación tecnológica tienden a ser bastante desarrollados a través de iteraciones. ¿Por qué? Porque son muy dinámicos por naturaleza. Luego la norma también habla de otro esquema que también es una innovación, que es el de la Asociación para la Innovación, ¿no? Es una novedad que también te da la norma, porque justamente está pensado también para los temas que habíamos indicado, de estos tipos de contratos I+D, pero también justamente para supuestos en los cuales se requiere justamente adquirir la solución que ha sido propuesta por una persona que es considerada un especialista en enfoques o temas de innovación, más aún cuando son tecnológicos, por ejemplo, ¿no? O primeras pruebas, que también está vinculado con la compra pública precomercial, o la solución propuesta que de repente no ha sido ni siquiera todavía desarrollado, simplemente está en boceto, está en ideación, como se conoce, y está para ya proceder a su ejecución, y bocetado y de repente desarrollo de prototipos y prototipos, ¿no? Entonces, la norma ha buscado tener un enfoque mucho más amplio, mucho más omnicomprensivo en ese sentido, de situaciones en las cuales se requiere la ejecución de aspectos específicos, y por eso es que se utiliza estos esquemas de contratación competitivos para que se pueda lograr la mejor satisfacción de necesidades en estos supuestos, aún así los indicados, las novedades, ¿no? Y ya con ello justamente permitir que se satisfaga de mejor manera esa necesidad, ¿no? De repente estamos en por ejemplo, para un tema de implementar tecnología de vanguardia o de punta en temas de salud. Entonces la norma misma te dice, ok, puedes optar de repente por un esquema, si vas a utilizar prototipos o primeras pruebas, puede ser con el esquema de la compra pública precomercial, o si de repente quieres justamente adquirir esa idea porque consideras que esa idea sí tiene sustento y futuro, y buscas un enfoque ya de asociación por innovación para que justamente la idea que se ha propuesto sea la que termine por ser adquirida o comprada por otra persona, ¿no?
Interesante, la norma da bastantes nuevos enfoques, algunos que ya existían en el medio, pero otros que están con un enfoque mucho más disruptivo, mucho más tecnológico y esperemos que de verdad puedan tener mu- mucho impulso para que pueda ser incorporados de la mejor manera posible y no solamente ello, para que también pueda ser entendidos y ejecutados de manera correcta. Y no hay, porque en todo cambio normativo, cuando más aún cuando la norma tiende a hacer cambios bastante nuevos, innovativos, como los de ahora, la curva de aprendizaje al comienzo siempre es lenta, ¿no? Y luego poco a poco va tomando cuerpo, los funcionarios van comenzando a entender cómo funciona y luego se dispara la curva. Entonces, esperemos de que este cambio normativo sea una buena oportunidad para poder mejorar también el Estado en el sentido de mejorar a los servidores y funcionarios públicos a efectos de que justamente se pueda lograr satisfacer las necesidades por medio y el intercambio de lo que es la competencia con los diversos postores que van participando en ese tipo de procedimiento de selección. Y bien, yo con eso estaría concluyendo el día de hoy. No sin antes nuevamente agradecer a Biloyer, agradecer por su intermedio a Henry, a Fabián y a todo su equipo, nombre por nombre, por la bonita oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes, hablando de un tema tan apasionante, más aún con un cambio normativo en curso a puertas de nada para que pueda ser ya vigente con los nuevos cambios normativos que se han dado. Y bueno, muchachos, hay mucho, mucho por aprender todavía porque este cambio normativo ha traído bastantes figuras nuevas, bastantes figuras que han sido relanzadas con otro cambio de nombre Juris, pero también bastantes innovaciones que vamos a ir viéndolo en nuestro día a día. Y bien, con eso concluyo, salvo que hay un tipo de pregunta por parte de los participantes, si no, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por acompañarnos el día de hoy. Realmente su presentación ha sido muy interesante, muy enriquecedora. Agradecerle también a los participantes que nos acompañaron a lo largo de toda la sesión. Esperamos poder encontrarlo en próximos eventos académicos, doctor, para que pueda seguir compartiéndonos su conocimiento y ojalá ya nos podamos ver más adelante. A los participantes también nos vemos en la sesión que tenemos el día de mañana. Eso sería todo, doctor. Muy Muchas buenas gracias. noches, Buenas noches gracias. a todos.